Vida después de la vida. La expedición científica de Tom Harpur. Nadie sale de aquí con vida. Trabajaba en el norte cuando mi abuela, a la que estaba muy unido, enfermó. Una mañana me levanté antes del amanecer para apagar la televisión y la vi de pie en la puerta del dormitorio. Tenía muy mal aspecto, enfermizo, pero alegre a la vez. El teléfono despertó a mi esposa. Por eso supe que no soñaba, que estaba despierto. Le dije que llamaban para comunicarnos que la abuela murió. Y así fue. Una noche de hace 3 años, sobre las 5:30 de la madrugada, mientras trabajaba en el turno de noche, un trabajo bastante apacible por lo general, me encontraba en el nivel 3 cuando oí un golpe en la ventanilla de un coche. Al acercarme para ver qué ocurría, vi a un tipo que huía con un maletín bajo el brazo. Le grité para que se parara y fui hacia él. Se dio la vuelta y me disparó. Tumbado en el suelo supe que me moría. Entré en un túnel de luz y me alejaba de mi cuerpo, del mundo. Mi padre murió hace 10 años, cuando tenía 76. Estaba en una residencia. La última vez que le vi, me contó que aquella mañana entró en su habitación y vio a su esposa, mi madre, fallecida con antelación, al lado de la ventana. De improviso, aquella noche dejó de respirar. Creyó que era una indicación de que su fin había llegado y que mi madre vino para decirle que ya era hora de que se reuniera con ella. Yo creo que aquello era lo que significaba. Es lo que muchos pensarían, considerando la avalancha de reivindicaciones que nos inundan hoy día, tales como: en mi vida anterior fui la reina de Saba, Jesús se apoya en mi hombro todas las tardes, mi bisabuelo era duende y soy el único que se comunica con él. Dentro de toda esta maraña, los investigadores serios tratan de descifrar la verdad. Investigadores como Tom Harpur, teólogo, renombrado periodista y principal comentarista canadiense sobre temas espirituales y éticos. También es autor de varios bestseller, entre ellos Vida después de la vida. Cuando investigaba para mi libro, me encontré con muchas historias, incluidas las 3 que acabamos de ver. Algunas eran tan disparatadas que bastaban unas palabras de agradecimiento. Pero otras, muchas otras, como estas 3, provenían de personas normales y razonables, incluso sin fe. Personas sin intereses personales que solían coartarse por miedo a que les tomaran por locos. Está claro que algo les ocurrió en presencia de la muerte y ellos creen que fue algo sobrenatural. Hay personas que han llevado la cuestión un paso más lejos. Personas que creen, o al menos esperan, poder evadir la muerte y en cierto sentido elegir su vida futura. Hombres y mujeres que pagan grandes cantidades de dinero a instituciones como la Sociedad Americana de Criología para que congelen sus cadáveres con la esperanza de ser resucitados en el futuro.
El mínimo fondo recomendable asciende a $125.000. Suspensión de la cabeza con una tecnología avanzada, unos $45.000. Si solo quiere que sobreviva el cerebro, hay una oferta de $15.000. No, no es una visión de unas nubes celestiales. Es el nitrógeno utilizado en la conservación criológica. Están viendo el cadáver de un hombre de 50 años que acaba de fallecer de un cáncer de colon. Alrededor se encuentra el equipo médico de la Sociedad Americana de Criología, con los que contrató que le congelaran aquí, en su salón de estar. Alertados por teléfono celular, han llegado momentos después de su fallecimiento para iniciar el proceso de conservación criológica. Lo interesante de la criología es que en cierta forma descendemos de los egipcios, y ellos creían en la inmortalidad física. Cuidaban el cuerpo porque llegaría a reanimarse en un tiempo futuro. A pesar de que sus técnicas eran muy distintas, muy diferentes de las que ahora utilizamos, creemos que estaban en lo cierto. Puede que nosotros también. La criología en el mundo occidental, en Estados Unidos, comenzó en 1964 con la publicación del libro Perspectivas de la Inmortalidad. En ese libro, el profesor Ettinger sugirió que las personas podían congelarse en el momento de su defunción, ser mantenidas en ese estado durante algún tiempo para más tarde revivirlas. Vemos que están empaquetando en hielo al paciente como parte del proceso de enfriamiento. En este primer momento se le oxigena, se le inyectan anticoagulantes, antioxidantes y otras drogas. Su temperatura y sus gases sanguíneos se controlan constantemente. Gradualmente se le extrae la sangre, que se sustituirá por líquidos refrigerantes. ¿La criología es antinatural? Hay que tener en cuenta que siempre somos antinaturales. Somos antinaturales cuando tomamos un avión para atravesar el país, cuando vamos a ver una película, cuando tenemos una gripe y tomamos antibióticos, cuando nos subimos al coche. Así que, ¿la criología es el último paso antinatural? ¿O es el siguiente paso lógico en la evolución del hombre al superhombre, del mortal al inmortal? Después de este primer tratamiento, el paciente es transportado en ambulancia a uno de los establecimientos de la sociedad. Durante una semana se le baja gradualmente la temperatura al paciente y se le introduce en unos tanques y cámaras refrigeradoras llenas de nitrógeno. Después, se le extraerá toda su sangre, que será sustituida por una combinación de líquidos refrigerantes clínicamente tratados. Finalmente, encerrado en un cilindro, se le situará en su lugar definitivo, que es una cámara al vacío, colocada bajo tierra hasta el día en que regrese a la vida. Allí no estará a solas. La cámara tiene capacidad para almacenar 4 cadáveres y 2 cabezas. La pregunta habitual es, ¿para cuándo? Si firmo un contrato de suspensión con usted, ¿cuánto tardaré en volver? ¿50, 20 años? ¿Puede especificar el número de años que tardaré en volver? Y nuestra respuesta es que no lo sabemos. La mayoría quiere volver lo antes posible. Sin embargo, prefiero no salirme por la tangente respecto a la pregunta de ¿cuándo puedo regresar? Así que tengo que contestar, la verdad es que no lo sé. Solemos hacer la misma pregunta a nuestros pacientes. ¿Cuánto tiempo cree que tardará en salir del tanque? Las respuestas suelen estar entre los 50 y 100 años. A veces nos preguntan que dónde está el yo, el alma, durante el periodo que están en suspensión.
Es la dualidad del cuerpo y la mente. Y si así fuera, ¿cuál es la naturaleza de esa otra cosa? Esa otra entidad que unos llaman la mente y otros el alma. No conocemos la respuesta, pero sí sabemos que la única posibilidad de regresar con el mismo cuerpo es la suspensión, la congelación, la criología. Siempre creí en la reencarnación. Yo creo que cuando te mueres se acabó, te conviertes en polvo. Como católico, tengo que creer en una vida en el más allá. En el momento de la muerte desaparece la conciencia. ¿La conciencia? Se acabó la diversión. Tendré que experimentarlo por mí mismo. Así estaré preparado. Cuando muera, no creo que pase nada. Cuando el cuerpo muere, se acabó. Me muero. Mi cuerpo está muerto, pero mi alma, mi pensamiento, mi espíritu no cesan de existir. Sí, creo que hay una vida más allá. Es una forma de acallar nuestra inseguridad. Confiamos en que exista algo más, que la vida no acabe, que la muerte no sea el final, pero soy incapaz de imaginar cómo será. ¿El cielo y el infierno? No, esto ya es el paraíso y el infierno. No creo en el más allá, no. Respecto a dónde iremos, no lo sé, no tengo idea, pero sí creo en una existencia distinta a lo que ahora vemos y sentimos. Hay perspectivas muy diferentes respecto a la muerte. Escuchemos a Thomas Flynn, catedrático de filosofía de la Universidad de Emory y sacerdote jesuita. El concepto de la inmortalidad está firmemente ligado al concepto de creación. En otras palabras, si uno vive en un universo que en cierto sentido es un regalo, uno no debería pensar que es un regalo a perpetuidad. La esperanza del ser humano, sus aspiraciones, todas esas cosas, al encontrarse con un callejón sin salida, con un muro o un abismo, se ven enormemente defraudadas. Sin embargo, hay otras personas que creen recibir un regalo durante un breve periodo de tiempo. Es un préstamo, como si dijéramos. Luego regresamos a la naturaleza. Esa es una forma de enfocarlo. Yo lo veo en el contexto del poder del espíritu humano, la profundidad del deseo humano y la esperanza. Así parecerá que lo que intentan darme, un regalo a plazo o un préstamo, es casi una broma de mal gusto. La lucha del hombre contra la muerte no es competencia exclusiva de los filósofos. Investigadores y artistas de todas las épocas han combatido sin descanso para expresar sus esperanzas y miedos respecto a esta cuestión fundamental. Es evidente que Shakespeare tenía mucho que decir al respecto. Estos actores ensayan una de sus más poderosas afirmaciones. En el acto 3 de Medida por Medida, Claudio solo conseguirá salvarse si su hermana Isabel accede a entregar su virginidad al duque. Al principio, horrorizado por la belleza del duque, insiste en que está dispuesto a morir, pero pronto recapacita. La muerte es algo espantoso. Y vivir en la vergüenza algo odioso. Morir y marchar no sabemos a dónde. Yacer en frío encierro y pudrirte. El sensible y cálido movimiento se convierte en un amasijo de tierra.
y el delicioso espíritu bañándose en turbulentas inundaciones o residiendo en escalofriantes regiones de espeso hielo. Ser prisionero en ciegos vientos, soplar con constante violencia alrededor del mundo a la deriva, o ser el peor de los peores de aquellos que el pensamiento incierto imagina hollando, es demasiado horrible. La más extraña y aborrecible vida terrena que la vejez, el dolor, la penuria y la prisión son capaces de proporcionar, resultan ser paraíso frente al temor a la muerte. Dulce hermana, déjame vivir. Dulce hermana, déjame vivir. Children, on the other hand, often get a good laugh out of the idea of death. Your eyes flowing, your feet left, your brain comes tumbling down. The worms crawl in, the worms crawl out, hurrah, hurrah. The worms like pinnacle on your snout, hurrah, hurrah. Your stomach turns a pukey green, the pus is up like margarine. Your brain comes tumbling down. ¿Puede estudiarse la experiencia en el umbral de la muerte de manera legítima y racional? Es un tema que podría llegar a admitirse en las instituciones académicas como un estudio serio de investigación. Mi respuesta es absolutamente afirmativa. Ese fue el hombre que con este libro inició todo el dilema, el conocido psiquiatra Raymond Moody, que en 1975 publicó la primera investigación en profundidad sobre el tema, titulada Vida después de la vida. Al parecer, todas las experiencias coinciden, a juzgar por los testimonios, en que se producen en el umbral de la muerte. La sensación de abandono del cuerpo físico, de ascensión, para luego mirar hacia abajo y ver su propio cuerpo en la sala de operaciones, y al médico que intenta resucitarles. Al cabo de un rato, cuando se dan cuenta, aunque siguen disfrutando de una percepción muy aguda, nadie los ve ni los escucha. Así que se dan cuenta de que aquello es lo que llamamos muerte. La innovadora investigación de Raymond Moody sobre las experiencias en el umbral de la muerte dio lugar a una avalancha de testimonios personales relacionados con el exótico fenómeno. Eso atrajo la atención de académicos muy serios como el Dr. Ken Rink, considerado hoy día como el principal investigador en ese campo. Cuando comencé a investigar, estaba abierto a la posibilidad de que estas experiencias sucedieran, pero quería averiguar por mí mismo si de verdad eran ciertas. Recuerdo la primera vez que hablé con una persona que había tenido una experiencia de este tipo. Fue la segunda persona que entrevisté en el hospital Hartford. Había estado próxima a morir a consecuencia del asma. Describía cosas muy parecidas a testimonios que aparecen en el libro de Raymond Moody. Recuerdo que estaba entusiasmado al oírlo de primera mano. Aquella fue una experiencia que se repitió una y otra vez en el curso de mi investigación. No creo que hubiera ningún caso que me convenciera o que me hiciera pensar que de verdad aquello era cierto. Al principio estaba abierto, pero al oír tantos casos, al acumular tantas pruebas, me fui convenciendo de que fuera lo que fuera aquel fenómeno, las personas habían pasado por aquella experiencia. Claro que existen otros científicos que han analizado las experiencias en el umbral de la muerte y mantienen que la explicación es enteramente mecánica. Por ejemplo, el Dr. Paul Kurtz, presidente del Comité para la Investigación Científica de Experiencias Paranormales. Las experiencias en el umbral de la muerte son muy elocuentes para las personas que las tuvieron, pero no creo que sean prueba suficiente de que existan más allá o de que la gente pase al otro lado. Se trata básicamente de la imaginación humana en acción.
Una de las dificultades de la experiencia en el umbral de la muerte es que ocurre en muchas circunstancias distintas. Uno no está siempre a punto de morir. El rasgo común probablemente sea que hay unos fogonazos sin orden ni concierto en el cerebro, incontrolados, que van de un lado a otro y según el lugar del cerebro donde se produzcan, la experiencia será diferente. Una ligera falta de oxígeno durante un lapso de tiempo lo bastante largo afecta a las zonas del cerebro que dependen de la arteria cervical posterior, que son aquellas zonas del cerebro cuya función es producir las mismas experiencias que acontecen en el umbral de la muerte. La falta de oxígeno provoca este tipo de experiencias. Pueden darse explicaciones naturalistas, psicológicas y fisiológicas al fenómeno, sin dar por sentado que hay vida después de la muerte. Eso es una cuestión de fe. Finalmente, hay científicos que encuentran que ambas posturas tienen su parte de razón. No me satisfacen muchas de las posturas escépticas porque las encuentro demasiado simplistas. Ignoran muchos de los datos que no logran explicar. Muchos de los planteamientos escépticos tampoco llegan a tratar los profundos cambios de personalidad que se producen tras esas experiencias. Ninguna de esas experiencias prueban que exista el más allá. Son experiencias que se producen al morir. Por otro lado, la sensación de un aumento de percepción al morir es claramente una prueba indirecta de que existe algún tipo de vida después de la muerte. Una de las cosas que sí hemos averiguado es que la fundamentación, la esencia de los estudios de la vida después de la muerte, es sin duda la experiencia en el umbral de la muerte. En el próximo y último programa continuaremos revisando los razonamientos que rodean a este fenómeno. Como hemos visto, hay muchas otras teorías a considerar, científicas, religiosas, históricas, otras experiencias paranormales, los sueños, etc. En el 10º episodio llegaremos a una conclusión.